Hola, buenas tardes. Mientras se unen más compañeros, Saba, por favor, el control de asistencia. Sí, doctor, buenas tardes, chicos. Ya pueden ir anotando sus nombres en el chat, por favor. Bien, empecemos. Cámaras encendidas, por favor, micrófonos apagados. Bien, recordando un poquito lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto ya las anteriores clases, el primer gran síndrome psiquiátrico, que son las psicosis, ¿no? Lo que vulgarmente se llama locura. Hemos dicho que su característica es la pérdida de juicio de realidad. Hemos visto la diferencia entre psicosis orgánicas, psicosis endógenas, y las endógenas hemos visto que son principalmente tres, ¿no es cierto? La psicosis reactiva breve, la paranoia y la esquizofrenia. Luego hemos visto las formas de esquizofrenia, sus características clínicas y finalmente el tratamiento de la psicosis. Estamos bien, ¿no es cierto? O sea, nos toca ahora empezar con neurosis. Las neurosis son el segundo gran síndrome psiquiátrico. Les recuerdo que las neurosis se presentan con mucha más frecuencia en personas con desviación de personalidad derecha, es decir, a las personas que son rígidas, obsesivas, ¿no es cierto? Y se han llamado también, en principio, enfermedades mentales menores, toda vez que las neurosis o trastornos por ansiedad no representan lo que vulgarmente llamamos locura, es decir, la persona no está loca, no ha perdido el juicio de realidad. Entonces, las neurosis son un grupo de enfermedades, como dice en la diapositiva, caracterizadas por un exceso de ansiedad. Esto es importante porque la ansiedad en general es normal. Vamos a ver un poquito luego la definición de ansiedad y cuándo la ansiedad se convierte en una enfermedad. La etiología de las neurosis en general es genética, también en base, como hemos visto en la psicosis, a un endofenotipo oculto. Pero recordando un poquito la primera clase, no sé si ustedes se acuerdan, habíamos visto personalidades de desviación derecha con predisposición a las neurosis y a la depresión, y las personas con desviación de personalidad izquierda con predisposición a la psicosis o a la locura, ¿no es cierto? Entonces, también la etiología está basada en un endofenotipo oculto. Sin embargo, es un carácter genético dominante de las neurosis. Entonces, la posibilidad de que una persona neurótica, ansiosa, tenga hijos también ansiosos es mucho más alta que en relación a la psicosis. De hecho, existen familias enteras de personas ansiosas, vamos a decir, personas neuróticas. Tengo familias enteras de pacientes, es decir, el padre, dos hijos, una nieta, una cosa así, ¿no? Donde todos tienen básicamente el mismo problema, que es
un problema de ansiedad y que, como vemos en la diapositiva, la fisiopatología radica en la disminución de serotonina en el sistema límbico. Esta disminución de serotonina es altamente heredable, por eso que existe un patrón familiar en las neurosis. Cuando hablamos de desviaciones de personalidad, yo les decía, yo tengo una desviación derecha. Mi padre también era de desviación derecha. Mi hija mayor también es de desviación derecha. Mi hijo del medio no, y mi hija pequeña todavía es muy chiquita como para ver cuál va a ser su personalidad, pero mi hija mayor es exactamente igual que yo soy exactamente igual que mi padre, ansiosos, ¿no es cierto? Obsesivos, etc. Entonces, debajo de etiología en la diapositiva dice aparece en cualquier momento de la vida, sin embargo es más frecuente que el endofenotipo oculto detone entre los 20 y 40 años de edad. Toda vez que el origen es genético, decía, y la persona nace con un déficit de serotonina, durante la infancia y la adolescencia habitualmente estos problemas no son evidentes, porque el niño y el adolescente tienen mucho más recursos de adaptación. Él no se complica con... Bueno, el niño neurótico sí se complica, pero no es muy notorio. Al contrario, parecen ser niños ejemplares, ¿no? Porque son niños muy correctos, muy cumplidos, hacen sus tareas, ¿no es cierto? Mi hija mayor es de desviación derecha, les decía, ¿no? Jamás a mi hija le he tenido que decir, haz tu tarea. Siempre ha hecho solita, en la universidad ha sido becada, gana un premio por ser la mejor alumna de toda la universidad. Entonces, eso es muy característico de la desviación derecha, ¿no? En cambio, mi hijo del medio, les decía, no tiene una desviación derecha. Y pues es no me importista, ¿no? Es de los que les dices, le decías en colegio, ¿tienes tarea? Y le decía, no. Y seguro que tenía tarea, ¿no es cierto? Y no la hacía y después era reclamo del profesor y problema y así toda la secundaria, eso prácticamente. Es por su tipo de personalidad. De ningún modo estamos diciendo que sea malo o bueno. La fisiopatología, lo habíamos dicho, disminución de serotonina en el sistema límbico. Ahora es un buen punto para hacer una definición. ¿Qué es una reacción? Miedo es una reacción psíquica y física ante un peligro inminente. Y vamos a ver entonces cómo es el miedo primero. Habíamos dicho, es una reacción psíquica y física ante un peligro inminente. ¿Cómo es esta reacción psíquica? Vamos a entender primero que el miedo es una reacción automática, vamos a decir, de autoprotección. Una persona siente miedo cuando está en peligro su integridad. Y hablamos de integridad física porque este es un recurso muy primitivo, ¿no es cierto?, que existe en todas las especies superiores. La idea es que un animal, cualquier animal superior, va a sentir miedo y va a reaccionar cuando su integridad física esté en peligro. Aclaro física porque muchas veces, bueno, los humanos también tenemos situaciones de tensión y probable daño psíquico e incluso social, ¿no? Pero esto no se incluye en la reacción del miedo, puesto que les decía es una reacción muy primitiva que está presente en todas las especies superiores. ¿Cuál es la reacción psíquica que va a suceder cuando una persona tiene miedo? Esta reacción psíquica es doble. Por un lado, la hipervigilancia, como está en la diapositiva, y por otro lado, un estado de aprehensión. Este estado de aprehensión, bueno, la hipervigilancia se entiende que es un estado de estar, por decirlo así, más despierto de lo habitual, ¿no? Cuando estás con miedo, cuando algo te va a suceder, cuando hay un peligro inminente, no vas a estar bostezando, ¿no es cierto? Es cuando menos sueño tienes, ahí sí no puedes dormir. De hecho, el insomnio por ansiedad está ocasionado justamente porque la persona no puede lograr tranquilidad y está como con miedo permanentemente y eso no le deja dormir, porque hay un estado de hipervigilancia. Y hay un estado también de aprehensión. Este estado de aprehensión se define como un miedo, entre comillas, miedo, a algo
como si fuera a suceder algo muy malo. Y claro, en la reacción de miedo existe el peligro inminente, entonces uno tiene la idea de que algo muy malo va a suceder. Esa es la sensación de aprehensión en la parte de la reacción psíquica. ¿Y cuáles son las reacciones? Cambios, tanto la reacción psíquica como la reacción física tienen un objetivo. Como estoy ante una situación de peligro inminente, el objetivo de esta reacción es preparar a mi mente y a mi cuerpo para pelear o para escapar, ¿no es cierto? Porque si estoy en peligro inminente, o tengo que huir para protegerme, o voy a tener que pelear si es una situación, por ejemplo, con otras personas o con un perro, por decirlo así. ¿Cuáles son las reacciones físicas? Primero, existen cambios neurovegetativos. Los signos vitales se van a alterar. Existe taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, elevación de la presión arterial, aumento de la temperatura basal y una aceleración de todos los procesos metabólicos. El objetivo de estos cambios neurovegetativos, lógicamente, es, por ejemplo, la taquicardia y la taquipnea tienen la función de mejorar los procesos de oxigenación tisular. La elevación de la presión tiene el objetivo de aumentar la perfusión tisular, ¿no es cierto? El aumento de la temperatura basal tiene el objetivo, como dice el último punto, de acelerar los procesos metabólicos. Ustedes saben que cuando a mayor temperatura, mejor funcionan todos los procesos metabólicos. De ahí que la fiebre, por ejemplo, es una reacción defensiva. La fiebre se produce con el objetivo, es una reacción del organismo que sirve para mejorar los procesos metabólicos defensivos, ¿no? Entonces, en algunos casos es contraproducente bajar la temperatura cuando la fiebre lo que está tratando de hacer es de favorecer tus procesos defensivos, ¿no? Obviamente, pasando cierto límite, la fiebre empieza a ir contra los procesos metabólicos. Ahí está un poco el criterio del clínico para manejar los problemas en los que hay fiebre. Otra reacción física es el aumento del tono muscular. Comúnmente decimos, ¿no es cierto?, estaba asustado, me he puesto tenso, todos mis músculos estaban duros, ¿no es cierto?, todo mi cuerpo se ha puesto duro. Incluso cuando uno está con miedo mucho tiempo, empieza a doler, ¿no es cierto?, la parte ¿no? La idea es que si yo voy a pelear o voy a correr, por ejemplo, para escapar, mi cuerpo esté bien refrigerado. Y para eso se va a producir no solo el aumento de la sudoración, sino un par de puntos más abajo, si ustedes se fijan, dice erección pilosa sistémica, ¿no? En el siguiente punto, en la última parte, erección pilosa sistémica. La erección pilosa sistémica lo que va a hacer es crear un colchón de aire que junto con el aumento de la transpiración va a producir una refrigeración. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, el aumento de la sudoración. Por eso también cuando uno está asustado, dice, pucha, he empezado a transpirar frío, ¿no? Es una forma de decir o de referirnos a cómo ha aumentado la transpiración. Cuando uno está ansioso también suele transpirar. Yo soy una persona de desviación derecha típicamente ansioso. Cuando estoy en situaciones muy ansiógenas para mí, no saben cómo transpiro, porque además Dios me dio un montón de glándulas sudoríparas. Entonces transpiro que da miedo cuando estoy en situaciones de ansiedad.
El siguiente punto dice reacciones primitivas, más primitivas todavía. Por ejemplo, midriasis. ¿Cuál es el objetivo de la midriasis? Es decir, dilatación pupilar. El objetivo es tener una mejor percepción visual de lo que es el campo, digamos, ¿no? El entorno, para poder ver por dónde voy a escapar o para poder ver mejor, digamos, el campo de batalla si es que voy a pelear. Existe cialorrea. Esto es interesante porque al ser animales carnívoros, los seres humanos tenemos en la mordida un recurso de ataque o de defensa, como cualquier animal carnívoro depredador, ¿no es cierto? Ustedes saben que los humanos somos carnívoros, biológicamente hablando, ¿no es cierto? Esto de quererse hacer vegetariano, vegano, es raye de algunas personas, ¿no? Pero biológicamente somos vegetarianos, o perdón, somos carnívoros. Nuestro organismo está diseñado para vivir comiendo carne. Una prueba, porque hay miles, es el hecho de que tenemos caninos, ¿no es cierto? La función de los caninos, ustedes saben, es desgarrar. ¿Desgarrar qué? Carne, ¿no es cierto? No desgarras la lechuga con los caninos. Todos los animales, todos los mamíferos que tienen caninos son animales carnívoros. Hay excepciones, ¿no? El oso panda, por ejemplo, ¿no? Que come bambú, tiene caninos, biológicamente es un carnívoro, pero la evolución ha hecho que él se alimente de bambú y pueda sobrevivir tranquilamente con bambú. Pero bueno, ese es otro tema. La cialorrea entonces tiene el objetivo de lubricar la mordida, ¿no? Si voy a pelear, pues me voy a agarrar a mordidas incluso, ¿no? Y por eso se produce la cialorrea. Existe la contracción de los músculos auriculares anteriores, es decir, los pabellones auriculares automáticamente van un poco más hacia adelante. ¿Alguien de ustedes puede mover las orejas? No es fácil, ¿no? Pero miren, se puede. Reacción primitiva. Entonces, esto es muy notorio en los animales. Han visto que los perros, por ejemplo, paran las orejas, los gatos también, ¿no? En realidad, todos los animales, los mamíferos superiores, dirigen los pabellones auriculares a donde más necesite atención para captar mejor el sonido. El objetivo, lógicamente, es tener una mejor percepción auditiva de todo mi entorno. Y está lo que les decía, la erección pilosa sistémica. La erección pilosa sistémica es lo que vulgarmente llamamos carne de gallina, ¿no? Se produce una erección pilosa de todo el vello corporal. En los antebrazos suele ser muy notorio, ¿no es cierto? En personas velludas sobre todo. En los animales es más notorio todavía. Han debido ver que los perros cuando se asustan se les para todos los pelos del lomo, ¿no es cierto? Y los gatos ni hablar, el gato se esponja enterito y es la erección pilosa sistémica producto de esta reacción primitiva que decíamos, junto al aumento de la transpiración, tiene el objetivo de crear un colchón de aire para lubricar mejor y para refrigerar mejor la superficie corporal. Y está en el último no porque sea menos importante, sino porque nos vamos a demorar más bien un poco más en ello, la redistribución de flujo sanguíneo. ¿En qué consiste la redistribución de flujo sanguíneo? El organismo es muy sabio, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer es quitarle sangre a los órganos que no se van a utilizar para darle sangre a los órganos que sí se van a utilizar, ¿no? Puesto que va a haber órganos que van a estar en plena acción en lo que va a ser el huir o el defenderse, y otros que no van a ser necesarios en ese momento. ¿Cuáles serán los órganos o sistemas que no van a ser de utilidad en el momento de escapar o de pelear? ¿A quién se le ocurre? Es decir, ¿a qué órganos o sistemas le va a quitar sangre el organismo? Órgano digestivo, doctor, tal vez. A todo el tubo digestivo, a todas las vísceras. Por eso uno digiere mal cuando está asustado o cuando está enojado, que es un equivalente.
Y a veces decimos, ¿no es cierto? No me hagas renegar, me va a hacer daño la comida. Y digieres mal, porque lo que hace el organismo es quitarle flujo sanguíneo a todo lo que es el tubo digestivo. ¿A dónde más le quitará sangre? A los genitales, ¿no es cierto? Por ejemplo, no va a estar uno excitándose en una situación de peligro inminente, ¿no es cierto? Es la razón por la que, por ejemplo, los varones no funcionamos cuando estamos asustados. Recuerden que el funcionamiento sexual del varón depende del flujo sanguíneo. Y si no hay buen flujo sanguíneo, pues no hay erección, y si no hay erección, no hay coito y no hay nada, ¿no es cierto? De hecho, pero tu cabeza está pensando en otras cosas, no va a estar pensando en sexo en el momento en que estás en peligro, ¿no es cierto? Y le quita sangre a muchos órganos, a las faneras, por ejemplo, a la piel, ¿no? que en ese momento no van a ser de utilidad. Pero el punto más importante acá es que se le quita flujo sanguíneo al cerebro. ¿Por qué? Porque pelear o huir no se supone que sean conductas inteligentes, son conductas instintivas en los animales. Pero los seres humanos, a partir del desarrollo del neocórtex, hemos perdido los instintos, ¿no es cierto? Entonces, en nosotros es una reacción refleja, como está en el dibujito, mediado por la adrenalina, ¿no es cierto? Lo que sucede, y es la activación de este eje, el estresor lo que hace es activar la corteza cerebral, la corteza es la que va a detectar el peligro, ¿no? Le va a mandar un mensaje eléctrico al hipotálamo, ¿no es cierto? El hipotálamo manda un mensaje hormonal a la hipófisis, que no está aquí. Ah, sí, aquí está, la pituitaria. La pituitaria o hipófisis va a mandar un mensaje hormonal a las suprarrenales y las suprarrenales o adrenales van a producir una gran cantidad de adrenalina. Es el mecanismo por el que se va a activar todo este proceso. Y les decía, supuestamente el pelear no es una conducta inteligente. De hecho, cuando peleamos no razonamos porque justamente no hay flujo sanguíneo cerebral. No sé si alguno de ustedes practica artes marciales. Y si no, todos han visto Cobra Kai, ¿no es cierto? O Karate Kid. Karate Kid, la primera, ¿no es cierto? Pues las demás ya son macanas. ¿Por qué les comento esto? ¿Han visto ustedes que el señor Miyagi, en la película original, le hacía lustrar los pisos, le hacía lustrar los autos, ¿no es cierto?, a Danielson, y le decía, con esta mano enceras, con esta otra pules, encerar, pulir, encerar, pulir. Y llega un momento, si han visto la película, en que la idea del señor Miyagi en este entrenamiento era automatizar movimientos, de modo que llegado el momento, él pueda hacer un bloqueo con ese movimiento de ilustrar y limpiar, pueda hacer un bloqueo, pero automáticamente, es decir, que salga automáticamente por reflejo y no que sea algo pensado. De hecho, las artes marciales se basan en automatismos. No sé si ustedes conocen en karate y en algunas otras artes marciales existen lo que se llaman katas o katas, que son una especie de danzas en las que uno está combatiendo con un rival imaginario, un rival que no está ahí, más o menos como la capoeira. ¿No? La capoeira tiene la misma idea. La capoeira es una especie de danza en la que se está combatiendo con alguien que no está ahí, ¿no? Pero también el objetivo es automatizar movimientos, de modo que llegado el momento del combate, la persona fluya simplemente, ¿no? No tenga que estar pensando, porque en el momento de pelear uno no piensa. De hecho, no sé si ustedes conocen a alguien que hace artes marciales, que es principiante, ¿no? Está, digamos, 6 meses en el karate y cuando le toca pelear, pues pelea como cualquier callejero, ¿no? Y uno dice, ¿para qué está este en el karate? Lo que pasa es que todavía no se han automatizado movimientos, es muy poco tiempo, tiene que pasar mucho más tiempo. Esto es un ejemplo y podemos poner otros. Incluso hay memes, no sé, y les ha debido pasar con certeza. Hay un meme bien bonito que dice típico. Las mejores respuestas se te ocurren cuando la pelea ha terminado.
Y pasa, ¿no es cierto? Tienes una pelea con tu pareja, con tu chico, con tu chica, y cuando ha terminado la pelea, recién se te ocurren mil cosas, ¿no? Ya debía haberle dicho esto, ¿cómo no me he acordado de esto? Porque en ese momento no estabas pensando, en ese momento está fluyendo simplemente tu agresividad porque no hay flujo cerebral. ¿Mm? Incluso en una pelea, ¿no es cierto? Un chico se pelea a golpes con alguien y una vez que ya te han pegado, ya estás en tu casa, se te ocurren mil cosas, ¿no? ¿Cómo no le he dado con un gancho? Podía haberle pateado. Podía haber hecho mil cosas, pero ese rato no la piensas porque no hay suficiente flujo cerebral. Incluso si es para huir, ¿no es cierto? Vamos a suponer la situación en que un perro te está persiguiendo y al final logras escabullirte del perro, pero después que ya te has escondido del perro, se te ocurren mil cosas, ¿no es cierto? Podía haberme subido a un árbol, podía haberme metido a la tienda, mil cosas que ese rato no se te ocurren, ese rato solo te da para correr y ya, ¿no? A donde sea, como sea, porque no existe buen flujo cerebral. ¿Está claro esto hasta aquí? ¿Sí? ¿Cómo es la reacción de miedo? Y les cuento a propósito, hace varios años yo vivía en San Miguel y solía salir a trotar en la tardecita, a las 6 de la tarde. Una tarde salgo con mi busito bien bonito, empiezo a trotar y en la esquina, más o menos a unas 4 o 5 casas de mi casa, había una familia que tenía un perro gran danés. Y justo ese rato lo estaba sacando al perro el hijo de la familia esta, que tendría unos 15 años, un jovencito, y el perro, semejante monstruo, se suelta del niño y empieza a venir corriendo hacia mí. Sensación de peligro inminente, ¿no es cierto? El perro no me va a hacer nada, me va a deshacer, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la reacción? Todo lo que les he dicho, ¿no es cierto? Existe primero un estado de hipervigilancia, ese rato estoy muy asustado, un estado de aprehensión, tengo la idea de que algo muy malo me va a hacer este perro, ¿no? La reacción física, taquicardia, taquipnea, decimos, ¿no es cierto? Casi se me sale mi corazón porque sentimos las palpitaciones que normalmente no se sienten, ¿no es cierto? Hay taquipnea, uno empieza a respirar más profundo, más acelerado, ¿no? Incluso la respiración se vuelve suspirosa, hay aumento de la presión arterial, aumento de la temperatura basal, lo que habíamos dicho, aumenta el tono muscular, uno se pone tremendamente tenso, aumenta la sudoración, y todas las reacciones primitivas que había dicho, más la redistribución de flujo sanguíneo. Lo interesante es que me quedo como paralizado, como queriendo pensar qué puedo hacer y ese rato no se te ocurren ideas, ¿no? Y el perro se pasa corriendo, o sea, no estaba viniendo hacia mí, estaba escapando o yendo hacia otro lado, se pasó y entonces yo digo, todo tiende a volver a la normalidad. Y ahí recién se me ocurren mil cosas, como les decía, ¿no? Podía subirme a la pared, podía haber saltado aquí, pero el momento en que el perro estaba viniendo, estoy como paralizado prácticamente, porque les repito, no existe en ese momento buen flujo cerebral. Estamos claros, ¿no es cierto? Se entiende bien lo que es el miedo. Veamos ahora qué es la ansiedad. La ansiedad, volviendo un poquito a la diapositiva anterior, la ansiedad es la misma reacción, exactamente, reacción psíquica y física, pero ante un peligro inexistente. ¿Mm? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener la misma reacción, taquicardia, taquipnea, la descarga de adrenalina, exactamente igual, pero ante un peligro inexistente. Y voy a poner algunos ejemplos para que se entienda esto. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando tienes tu crush, como le queramos llamar, en la universidad, vamos a decir, y estás perdido por él? A propósito, les voy a contar una historia, una triste historia, ¿no? Cuando yo estaba estudiando medicina, años se han dado tras una ñata que estudiaba fisioterapia. 3 años he estado detrás de ella.
Y como siempre digo, yo nunca he sido muy bonito, ella era una chica muy linda, o sea que no tenía muchas posibilidades. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tienes tu crush, decía, en la U, por ejemplo, y uno se hasta ensaya, ¿no es cierto? ¿Qué le va a decir? Hasta uno a veces se entrena en el espejo, cómo le va a hablar, qué le puede decir. ¿Y qué pasa cuando un día de pronto estás bajando las gradas y ¡pran! Te la topas ahí de frente, ¿no? Y te dice, hola. Y ese rato quedas mudo, ¿no es cierto? Y hay toda esta reacción. Hipervigilancia, te quedas, hay estado de aprehensión, con tierra trágame ese rato, ¿no es cierto? Quisieras desaparecer, ¿no? Cuando tienes así frente a la otra persona, que te encanta, ¿no? Hay taquicardia, hay taquipnea, hay sudoración, ¿no es cierto? Ya les decía, en una situación ansiógena yo empiezo a transpirar, heavy empiezo a transpirar. Hay redistribución de flujo sanguíneo y entonces todo lo que querías decirle no le dices al final, ¿no? Te quedas mudo, la ñat se ríe y se pasa, y una vez que se ha pasado y te has calmado, dices, qué animal, ¿no es cierto? Tanto he esperado este momento y no he hecho nada, no he dicho nada, ¿no? Y les cuento la triste historia. 3 años yo andaba tras una ñata y una noche estábamos farreando en mi casa con los amigos y ahí en media farra les cuento. Estábamos hablando de quién te gusta, qué sé yo, y les cuento que estoy perdido por esta ñata. 3 años, ya es medio obsesivo, ¿no? Vergonzoso, pero bueno, era joven, inexperto, ¿no? Entonces, les cuento, y uno de los amigos que estaba en la farra me dice, ¿en serio te gusta? No, hombre, me encanta, ¿no? Y me dice, pero es pues la íntima de mi ñata. Y me dice, yo te la traigo, mañana te la traigo. Borrachos, ¿no es cierto? Tráemela, tráemela. Mañana a las 3 de la tarde te la traigo. Ya, tráemela ya. Y seguimos farreando, amanecimos farreando. Cuando al día siguiente, 3 de la tarde, mi madre toca la puerta, entra y me dice, te están buscando. Imagínense después de la amanecida, ¿no es cierto? Así tu cara abotagada, tus ojos hinchados, grasoso se pone uno, el chaki fatal, ¿no es cierto? Horrible. Miro de la ventana y era el maldito con su ñata y la ñata, la mía, ¿no es cierto? No, me quería morir, el peor día de mi vida, ¿no es cierto? Me quería morir. Sensación de aprehensión, ¿no es cierto? Hipervigilancia. Finalmente me he luchado como he podido, he bajado. Desastroso, desastroso. Me he echado la gaseosa en la camisa. No, fatal, ¿no? Porque no hay flujo cerebral, ahí está el punto, ¿no? Al final me dejaron en mi casa porque estaban en el auto de mi amigo. Me dejaron en mi casa y quería llorar, ¿no? Quería llorar. Porque 3 años tras la ñata y regarla así en una salida, ¿no? Porque además tartamudeaba, ansiedad, ¿no es cierto? Y no hay flujo cerebral, no, fatal. Me quería ahorcar. Pero bueno, tuvo un final feliz. Un tiempo después me arreglé con ella. Les voy a contar en otra la secuela. Pero eso es ansiedad, ¿no? Me imagino que todos lo hemos vivido, ¿no? Es esa sensación de que algo malo va a pasar. Les va a pasar cuando den el examen de grado. Probablemente a muchos les pasa con las exposiciones, no a todos. Hay algunos muy relajados, pero hay otros que realmente les toca exponer y se quieren morir, ¿no? Se quieren morir. Y es interesante porque te preparas para la exposición y has expuesto para tu familia, para tu perro, para tu gato, para tu chica, para la familia de tu chica, si te dominas la exposición, ¿no? Sales al frente y en blanco. Buscas la información en tu cerebro y tu cerebro te dice información no encontrada, archivo no encontrado, ¿no? Y al final te defiendes como puedes, haces una macana, sales de la exposición y te acuerdas todo, ¿no? Vuelve todo. ¿Por qué? Porque el momento de la ansiedad, el momento de la exposición, no hay flujo cerebral. Ese es el problema, ¿no es cierto? En los exámenes escritos también pasa, les ha debido suceder, ¿no? Que al final dejaste 2 sin contestar por decir algo y sales y te acuerdas. ¡Ay! Eso era como yo sabía. Ya fue. En ese momento no había buen flujo cerebral, de modo que no te acordabas.
¿no es cierto? Entonces vean que la ansiedad es exactamente lo mismo que el miedo. Sin embargo, no existe un peligro. De hecho, yo quería salir con la ñata. ¿No? Para nada significa un peligro, pero es una sensación que genera toda esta reacción psíquica y física, ¿no es cierto? Estos ejemplos que he puesto son normales en una exposición, en el examen de grado, con alguien que te gusta mucho. Cuanto más te gusta, peor es, ¿no? Cuando no te gusta mucho, estás muy relajada y no hay mucho lío. Pero si te gusta hartísimo, estás frito. Ahí sí hay que prepararse mucho y tener mucha suerte. Bueno, de hecho, la ansiedad se considera el motor de la vida. Todo lo que hacemos lo hacemos por ansiedad. Les ha debido pasar, me pasa a mí también, ¿no es cierto? Ahora he entrado un poquito más tarde de lo que suelo entrar, ¿no? Y cuando miro mi reloj digo, ¡ah! Las 12:05, ya debía estar en clase y vengo corriendo. Eso es ansiedad, ¿no? Porque no me va a pasar nada. De hecho, algunos se van a conectar hasta más tarde que yo, ¿no es cierto? Nadie está tan desesperado de pasar clases. Si me pescaran y dijeran, no ha pasado clases en la U, igual les voy a charlar y voy a resolver eso. Ya no me va a pasar nada. Pero me da ansiedad, ¿no es cierto? Uy, y entro rápido y ahora estaba buscando, puse las diapositivas cerradas, abrí las cerradas, tuve que cambiar, y eso es ansiedad, ¿no? Porque ese rato, cuanto más apurado estás, es peor. Cuanto más ansioso estás, menos encuentras las cosas, etc. Estudiamos por ansiedad, de hecho, porque estudiamos, me voy a tirar, es bien harto, estudiaré, ¿no? Eso es ansiedad. Nos arreglamos por ansiedad. Les ha debido pasar cuando logras salir con tu crush. ¿Qué haces? Las chicas no encuentran ropa, ¿no es cierto? No sé qué me voy a poner, me veo gorda, bien típico de las chicas, ¿no es cierto? Esto no me queda bien, no, feo, no tengo ropa y tienen miles de ropas, ¿no es cierto? Eso es ansiedad. La ansiedad es la que nos hace arreglarnos, vestirnos, cuidarnos, ¿no? Decimos, uy, estoy hecho un lechón, tengo que ir al gimnasio. Eso es ansiedad, el querer ir al gimnasio, el querer hacer dieta. Es la ansiedad la que nos motiva. Pero en todos estos ejemplos la ansiedad es normal. Cuando la ansiedad se convierte en un problema, cuando está tan exagerada que ya no ayuda, en lugar de ayudar, perjudica. Y esto sucede en muchas enfermedades. Solo por poner un ejemplo, en la úlcera gastroduodenal, el problema es un aumento o una baja del pH del ácido clorhídrico del jugo gástrico, o un aumento del ácido clorhídrico, o una falla en la disminución o en la protección del moco gástrico, ¿no es cierto? Pero igual, estamos hablando, normalmente hay ácido clorhídrico, tiene que haber, ¿no? Pero en condiciones normales está en cantidades y en un pH que no va a dañar el tubo digestivo. Pero cuando esto aumenta, llega un punto en que empieza a dañar. Lo mismo pasa con la ansiedad. Llega un punto en que empieza a dañar y se empieza a volver un problema. Y entonces estamos hablando de las neurosis. Vamos a ir viendo las neurosis y vamos a ir entendiendo cómo es que la ansiedad está presente en todas estas enfermedades. Hasta aquí, preguntas, dudas, curiosidad. Nada, muy claro todo. Bueno, la próxima clase vamos a empezar a ver las neurosis. Vamos a empezar con el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos el miércoles próximo. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.